Bienvenidos a La Última Frontera. En el video de hoy vamos a ahondar un poco más en cuanto al tema del lenguaje. Disculpen que insista en el lenguaje, pero fue a través del lenguaje que se ha confundido a toda la humanidad, como hemos comentado en los videos anteriores. Y es importantísimo conocer la Biblia de principio a fin, pero más importante aún es entenderla. Y vemos, por ejemplo, que la Biblia maneja diferentes estilos. Maneja el narrativo, el poético, el didáctico, el apocalíptico y quizás el menos mencionado, pero para mí el más importante, que es un lenguaje técnico. ¿Por qué razón? Porque es un libro de ley, es una constitución real que viene del Rey, del Creador. Vamos a ver algunas confusiones, hay muchas, hoy vamos a ver algunas que se entienden diferente a lo que realmente manifiesta la Escritura. Por ejemplo, podemos decir ovejas, cabras, ¿quiénes se salvan? Justos, injustos. Vamos a ver un ejemplo de esta confusión que nos armamos cuando estamos leyendo la Escritura al no entender este lenguaje técnico y la etimología de las palabras. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 al 11. Miren qué nos dice Corintios. Aquí en Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá lo importante que vamos a resaltar es: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos a comparar este versículo de Corintios 6, 9 con lo que nos dice Pablo en Hechos 24:15. Allí Pablo nos dice, esperen un momentito que lo buscamos, Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bien, en Corintios nos dice, en 1 Corintios 6, 9 al 11, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y acá en Hechos 24:15, Pablo nos dice que tiene esperanza de que va a haber resurrección de justos como de injustos. ¿Cómo lo entendemos? ¿Resucitan los injustos o no resucitan los injustos? Esto, cuando nosotros leemos textos que pueden confundirnos,
no podemos imprimirle nuestra imaginación. Tenemos que permitir que la propia Escritura nos aclare el punto, porque la Escritura se interpreta a sí misma. No podemos nosotros, de fuera de la Escritura, imaginarnos para rellenar un espacio, porque no entendemos el texto. Tenemos que dejar ese texto que siga dando vueltas, girando en nuestra mente, y seguir leyendo hasta encontrar otro texto que nos aclare el punto. Y vamos a leer ahora Lucas 23, 39, 43, que nos va a ir aclarando este punto. Lucas 23, 39 al 43. Ahí dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Lo que vamos a resaltar aquí es que uno de los malhechores, respondiendo al otro que estaba injuriando a Cristo, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Así que aquí vemos que el malhechor nos está confirmando que estaba en el juicio, en la condenación. Condenación, crisis, del griego decisión, subjetivo u objetivo, pro o en contra, por extensión, tribunal. Vemos que estaba en el juicio el malhechor y le dice al otro: por lo que merecemos, porque eran malhechores. Pero el malhechor le dice luego a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice: estarás conmigo en el paraíso. Vemos que este malhechor era alguien injusto, porque él le confirma al otro que estaba agrediendo a Cristo que estaban sufriendo por algo justo, habían sido condenados justamente porque eran malhechores. Pero vemos que aquí Cristo lo perdona, y lo perdona en la misma condenación, en el juicio. Entonces, era una persona injusta, pero se arrepintió. Entonces, ¿cómo es que Corintios nos dice que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí nos habla de seguir practicando la injusticia, como el malhechor que se burlaba de Cristo. No se arrepintió, se estaba burlando de Cristo. Aún estando en la condenación, no se arrepintió de lo que era, de ser una persona injusta. Entonces podemos ver en Salmos 1, 5 al 6, que los invito a que me acompañen a Salmos, que nos va a aclarar aún mejor el punto. Y aquí en Salmo dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Allí nos dice que los malos no se levantarán.
no se pondrán de pie. ¿Cómo es esto? Entonces, los injustos, nos dice Corintio, que no van a heredar el reino de Dios. Pablo en Hechos nos dice que tiene esperanza de que haya resurrección de justos y de injustos. En el madero, en Lucas, hay 2 malhechores que están en la condenación, en el juicio. Uno se arrepiente y Cristo le dice que va a estar con él en el paraíso. Y acá en Salmo nos dice que los malos no se pondrán de pie. Vamos a ver si nos aclara mejor el punto. Juan 5, 28 al 29. Vamos. Aquí en Juan 5, 28 al 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá Cristo nos aclara que los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, y ahí está el punto, los que hicieron lo malo son injustos que no se arrepienten, porque son malos. Esos no se pondrán de pie, sino que serán condenados. No es que resuciten en sí, vienen a la memoria delante de Dios, pero no son resucitados. Son condenados y parten al lago de fuego, que significa la muerte segunda, la destrucción eterna. Espero que les vaya quedando claro el punto hasta aquí. Tomemos otro ejemplo, que si no entendemos el lenguaje técnico de la Biblia, podemos confundirnos cuando estamos leyendo las Escrituras, porque los traductores se inclinan por una u otra palabra que no siempre expresa lo que el original nos está diciendo. Otro ejemplo. Vamos a hablar acerca de la caída de Babilonia. Cuando habla Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, en el capítulo 18, de el libro de Apocalipsis, 18, 23. Allí nos dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Y acá el punto que vamos a resaltar cuando estamos leyendo este versículo es: fueron engañados por tus hechicerías. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si vamos a la etimología de la palabra, al griego, noten qué peculiar lo que quiere decir esta palabra. Hechicería, farmakeia, medicación, farmacia, es decir, por extensión, magia, literal o figurado, hechicería. Farmakeus, de farmacón, una droga, es decir, poción mágica. Farmacéutico, farmacista o envenenador, es decir, por extensión, mago, hechicero. Farmacos, lo mismo que hechicero.
Increíble, ¿verdad? Que esta palabra quiera decir farmacia y a su vez significa hechicería, droga, veneno. ¿Vieron lo importante que es? ¿Notaron lo importante que es entender las palabras que no conocemos el significado? Por eso sería bueno que para estudiar las Escrituras se comprasen una Biblia que tenga diccionario tanto griego como hebreo. Y de esa manera ustedes pueden notar y comparar, ver el verdadero significado de las palabras. Es la única manera para entender de manera correcta. Si no, podemos ser fácilmente engañados o caer en el error. Pero por este ejemplo podemos ver que el sistema en el que vivimos, en la ficción de ley que vivimos, es totalmente satánica, de arriba abajo. ¿Quién se iba a pensar que farmacia, que quiere decir hechicería, veneno? Y sin embargo, es un nombre muy común para nosotros y nunca se nos hubiera pasado por la mente que significa eso. Pero es increíble que el sistema elija esos nombres y los use. Y el público ni siquiera tiene idea de estas cosas. Y de esta misma manera hay cientos de palabras que han sido traducidas de una manera, pero su significado real es totalmente diferente. Por ello lo importante que recalcamos de entender el lenguaje bíblico, la Constitución, la ley, es importantísimo. Un hombre educado en el año 1900 usaba en su lenguaje 20.000 palabras. Hoy día usamos 10.000. ¿Qué pasó con las otras 10.000? Es evidente que hemos perdido mucho del razonamiento crítico. ¿Por qué? Porque simplemente no entendemos las palabras en ningún libro antiguo. Espero que les haya gustado el video de hoy. En el próximo vamos a hablar, que ya les había comentado que íbamos a hablar acerca de la última profecía. Entiendan que nosotros tenemos una posición preterista, no total. No decimos que toda la Biblia se cumplió, decimos que está prácticamente todo cumplida, excepto una profecía que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 20. En el siguiente programa hablaremos acerca de esta profecía. Muchas gracias.